Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema traición de Judas y arresto de Jesús, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versos 1 al 14. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, te bendecimos porque nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo a la muerte y muerte de cruz para que Él fuese el pago de nuestros pecados. Gracias te damos en su santo nombre. Ayúdanos, te rogamos, a entender la magnitud de la pasión de nuestro Señor Jesús. A ti sea siempre la alabanza. Gracias. Amén. Nuestro Señor Jesucristo ha terminado la oración sacerdotal en la que primeramente le pide al Padre que le glorifique, después pide de que sus discípulos sean uno con Dios mismo y finalmente pide por la Iglesia Universal que estos también sean uno con el Padre y con el Señor Jesús. Después se dirige al huerto de Getsemaní, ubicado en el Monte de los Olivos, a orar. Y es ahí donde Judas llega con la cohorte romana y los alguaciles del templo a aprender a Jesús. Vamos a ver qué pasa y haré algunos comentarios con respecto a este hecho histórico. Leamos. Después de haber dicho esto, que el Señor Jesucristo prepara a sus discípulos diciéndoles que Él va a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, que será entregado a las autoridades eclesiásticas, religiosas y estos a los gentiles, a Pilato, para ser sentenciado y muera en la cruz. También les dice que no los va a dejar huérfanos, que enviará a su Santo Espíritu y que les dará su paz. Una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Estas cosas, pues, Jesús las dice y después se dirige con sus discípulos al monte que está a un lado o enfrente de Jerusalén, el Monte de los Olivos. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. El torrente Cedrón o el arroyo de Cedrón, sobre todo en invierno, era muy caudaloso. En época de estío era realmente fácil de cruzar. Se encuentra en medio del valle que forma el monte del templo y el monte de los olivos. Entonces cruzan este torrente o arroyo de Cedrón con dirección al huerto de Getsemaní en el monte de los olivos. Veamos ahora que hay una visión diferente a la que Juan nos describe, y esta es la de Lucas. Y vamos a ver cómo Lucas nos dice qué pasa cuando el Señor Jesucristo llega al huerto de Getsemaní. Sigamos la lectura. Donde había un huerto en el cual entró él, el Señor Jesús, con sus discípulos. Ahora veamos de Lucas su visión. Cuando llegó al lugar, estamos hablando del huerto de Getsemaní, se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, la copa de la ira de Dios.
Dios es un Dios airado contra la humanidad pecaminosa. Hay que recordar que cuando la época de Noé, el hombre era malvado y dice la Biblia que de continuo, desde su juventud, pensaba en el mal. Así que Dios decidió destruir a aquella generación y solamente encontró a Noé como un hombre que le buscaba de una manera sincera, genuina, ferviente. Así Dios decidió salvar a Noé y su familia, pero hizo un juicio contra esa generación malvada. Dios es un Dios que está airado con la humanidad, pero Él ha querido proporcionar un arca para esa humanidad pecadora. Y en este caso, metafóricamente hablando, el arca es Jesucristo. Entonces, a través de Jesús, aquellos que entren al arca, a través de la fe en Jesucristo, son salvos. Pero para eso, el Señor Jesús tenía que tomar la copa de la ira de Dios, que en lugar de que esa ira se vertiera sobre el creyente, se vierte sobre Jesús mismo, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Y el Señor Jesús dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y en esa condición, que es dos naturalezas en una persona, el Señor Jesucristo se sitúa debajo, obedientemente, de la autoridad del Padre. Y el Señor Jesucristo dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero, además de sujetarse obedientemente a la autoridad del Padre, se sujeta en amor, no solamente porque Él reconoce que el Padre es su autoridad, sino en amor a los designios de Dios el Padre. Y se sujeta también por amor a la humanidad que Él sabe salvará con su muerte en la cruz. Así que el Señor Jesús va a empezar un sufrimiento profundo, real, un sufrimiento que lo va a llevar a un límite es extremo, tanto que va a requerir la fuerza de parte de Dios para continuar con el camino a la cruz. Nuestro bendito Señor sufrió de una manera que no podemos nosotros entender. Sufrió llevando nuestro pecado en sí mismo. Sigamos leyendo cómo dice Lucas: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Este ángel estaba ahí con el Señor Jesús, dándole ánimo, dándole fuerzas, porque el Señor Jesús sentía que se iba a desmayar, que no podía ya más, recordando que Él es verdaderamente hombre. Sigo la lectura. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, con mayor intensidad. Leamos. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Se dice que a algunas personas que puedan estar en un extremo dolor o angustia o aflicción pueden sufrir algo parecido a esto. Se llama en medicina diapédesis,
que sale la sangre de los vasos sanguíneos y sale por los poros de las glándulas sudoríparas, y por eso dice que el sudor del Señor Jesús era como gotas de sangre. Entonces Jesús sufrió tan al extremo que por eso ocurre esta situación médica que ocurre muy pocas veces, pero en Jesús ocurrió. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a ser Él mismo convertido en pecado. Llevaría el pecado de la humanidad que creería en Jesús. Aquella humanidad que Dios, desde antes de la fundación del mundo, había separado como la novia de su Hijo amado Jesús. Así, bueno, el Señor Jesús sufrió de una manera que no podemos describir ni entender por cada uno de nosotros. Sigo la lectura. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Él ya les había dicho en el aposento alto que iba a ser entregado a los gobernantes para que éstos determinasen su muerte. Pero esta noticia les causó un gran dolor, aflicción, tristeza a sus discípulos. No entendían que era necesario que Jesús muriese en la cruz para el pago de los pecados de aquella humanidad que Dios había destinado para su Hijo Jesucristo. Vamos a regresar ahora a la visión de Juan. En este momento, el Señor Jesucristo en Lucas ya se levanta, ya Él ha tomado la decisión del camino hacia la cruz, viene por sus discípulos, los despierta y es cuando llega Judas. Y aquí es donde convergemos en la visión de Juan. Judas llega, el traidor, a entregar a Jesús con un beso. Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar. Es interesante que Juan escriba estas palabras de que Judas conocía el lugar donde el Señor Jesucristo frecuentemente se reunía con sus discípulos cuando visitaba Jerusalén, porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo mencionan. Y esto es importante porque la gente que lee la palabra de Dios, la Biblia, se puede hacer la pregunta lógica: ¿cómo es que Judas sabía dónde encontrar a Jesús? Y Juan lo dice, porque Judas ya lo sabía, puesto que era un lugar preferido por nuestro Señor para descansar en sus visitas a Jerusalén. Porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la cohorte romana era una guardia romana que se componía mínimamente por una centuria. La centuria eran 100 soldados, así que fueron mínimo 100 soldados con la guardia del templo y probablemente algunas otras personas más que los sacerdotes y fariseos hayan pagado para que fueran a apresar a Jesús. Esta turba llevaban palos, llevaban espadas, llevaban lámparas, llevaban antorchas, con el propósito de seguramente agarrar a Jesús y a sus discípulos para de una vez por todas acabar con este movimiento, entre comillas, subversivo que así pensaban los sacerdotes era. Y realmente para ellos era algo que les incomodaba mucho porque les estaba moviendo, por decirlo de esta manera, el tapete. Ellos sabían que en cualquier momento
Pilatos, por orden del emperador, pudiese quitar a Caifás como el sumo sacerdote y hacer cambios políticos en la dirección de la religión judía. Entonces, toda esta gente llega al huerto de Getsemaní. Entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles del templo, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá al huerto de Getsemaní con linternas, antorchas y armas, espadas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, el Señor Jesucristo, una vez más lo voy a decir, es Dios verdaderamente. Y como Dios, Él tiene el atributo de la omnisciencia. Sabe todo lo que ha pasado, pasa y pasará. No solamente Dios sabe lo que pasa con sus hijos, no solamente Dios sabe lo que pasa con su pueblo, sino en todo el mundo, en el universo y más allá. Dios sabe lo que pasa en la esfera natural y en la esfera espiritual. Dios no tan solamente sabe lo que está pasando o pasará, sino que tiene un completo control de todas las cosas. Así el Señor Jesucristo sabía todo lo que le iba a sobrevenir. Y para que no fuesen aprendidos los discípulos e incluso se fuesen a perder algunos de ellos, el Señor Jesucristo sale al paso a aquella turba que viene hacia Él. Y dice así Juan: salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Jesucristo ya sabía que iban por Él, pero les pregunta a los que van al frente: ¿a quién buscan? Para que de esta manera Él se entregue a sus captores. Es importante decir que el Señor Jesucristo ya había dicho que Él había recibido un mandamiento del Padre, que entregaría su vida y posteriormente la volvería a tomar. Ese era el mandamiento que recibió del Padre: poner su vida por sus amados y volver a tomar su vida. Así que el Señor Jesucristo les pregunta: ¿a quién buscáis? Para entregarse y de esta manera librar a sus discípulos y cumplir también con los propósitos de Dios. Sigamos leyendo. Ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. El yo soy, usado por nuestro Señor Jesucristo, son las mismas palabras que en la versión Septuaginta, o sea, en la Biblia que se usaba en aquella época, era el nombre que se usaba para designar a Dios. Cuando Dios en el libro de Éxodo se nos relata, se mostró por primera vez a Moisés. Dios le dijo a Moisés que el Dios yo soy enviaba a Moisés para librar al pueblo de Israel. Así, bueno, pues el nombre de Dios es yo soy, que también se puede traducir como el Eterno. Cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan lo usa este término, es para mencionar que ese yo soy se refiere a que Él es Dios mismo. Así que aquí el Señor Jesús les está diciendo: yo Dios, yo soy Dios. Sigo la lectura. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando Él, el Señor Jesús, les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Fue un impacto. Y este impacto posiblemente de tipo emocional,
pero también pudo haber sido un impacto sobrenatural, un impacto espiritual. Cayeron a la tierra. Imagínense ustedes, más de 100 personas rodeando a Jesús y de pronto caen a tierra, caen hacia atrás. El Señor Jesucristo sale hacia ellos y les dice: yo soy, cuando preguntan por Jesús el Nazareno. Y ha de haber sido un impacto en sus cerebros, en sus emociones, en su espíritu, y cayeron hacia atrás. Esto es porque manifestaba el Señor Jesús seguramente su gloria. Él acaba de orar al Padre, acaba de tomar ya la decisión de ir al camino de la cruz, acaba de ser fortalecido por Dios enviando un ángel para estar con el Señor cuando Él oraba, y ahora Jesús les dice: yo soy. Sigo la lectura. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Y el Señor responde: os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y Juan nos va a decir por qué el Señor Jesús solicita esta gracia de sus captores. Leamos. Para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguna. Y eso es importante, que tú y yo entendamos que nosotros somos de Jesús y el Padre nos ha entregado a Jesús. Nosotros somos parte del cuerpo que forma la novia, la iglesia, y que hemos sido entregados a Jesús, y que Él no perderá ninguno de los que el Padre le ha dado. Aquí lo dice: de los que me diste no perdí ninguno. Así que la salvación no se pierde. Aquella persona que es un creyente genuino, un creyente verdadero, nunca se perderá. Dios lo mantendrá siempre unido a la vid verdadera. Todo creyente pasará por situaciones difíciles, es necesario, pero no se perderá. Sigo la lectura. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Poco antes, el Señor Jesús, para que se cumpliese la Escritura, preguntó si habían espadas, cuchillos a la mano. Y alguien dijo: aquí hay 2. Jesús dijo: con eso basta, para que se cumpliese la profecía que decía que iba a ser mencionado, nombrado entre ladrones, iba a ser mencionado entre personas de mala fama, entre pecadores. Así que se cumple esta palabra. Pedro saca la espada y hiere al criado del sumo sacerdote. Y Juan nos dice aquí: y le cortó la oreja derecha. Punto. El siervo se llamaba Malco. ¿Por qué menciona Juan el nombre del criado, del sirviente llamado Malco? Es muy posible que cuando Juan escribió este evangelio, Malco ya era cristiano. Habían pasado ya varios años y era cristiano, y seguramente muy conocido de Jerusalén. Además de esto, estaba vivo. Entonces, la gente que leyó este evangelio, la gente que escuchó este evangelio, fue y le preguntó a Malco: ¿es cierto esto? ¿Así fue? Y Malco ha de haber dicho: sí, yo era de los que estaba hasta el frente, como siervo del sumo sacerdote, era de los que tenían que apresar a Jesús, y uno de los discípulos sacó una espada y me hirió en mi oreja derecha. Jesús me tocó y me sanó. Entonces, Juan aquí nuevamente
nos da un dato biográfico para que la gente que en el momento en que se escribió el Evangelio pudiese preguntar y estar seguros de que lo que ellos creían era la verdad. Por eso también Juan escribe que Judas sabía dónde se reunía nuestro Señor con sus discípulos. Son datos, son menciones que hace Juan y los demás evangelistas para que nosotros tengamos un relato histórico, real, y que nuestra fe está depositada en hechos reales, concretos, y no fantasiosos o ficticios. Sigo la lectura. Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. Ya es suficiente lo que has hecho. No hagas más daño. Pero Jesús, en su misericordia, toca la oreja de Malco y lo sana. Sigamos. La copa que el Padre me ha dado, le dice el Señor Jesús a Pedro, ¿acaso no la he de beber? La copa de la ira del Señor. El Señor Jesucristo la tomó hasta la última gota. Sigamos. Entonces, la cohorte romana, el comandante y los alguaciles. El comandante aquí traduce una palabra griega que significa el que dirige o el que capitaneaba a 100 soldados. Entonces, nuevamente, pues, la cohorte es mínimo de 100 soldados. El comandante tenía que serlo de mínimo de 100 soldados. Y además, los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero ante Anás, quien era el suegro de Caifás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Así que es llevado Anás y lo envía a Caifás. Anás y Caifás eran los que estaban dirigiendo en ese momento el sumo sacerdocio. Tenía que ser nada más uno, pero como eran parientes, los dos ejercían el sumo sacerdocio. Sigo la lectura. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Algo que quiero recalcar aquí es que nuestro Señor Jesucristo sabía lo que le acontecería en todos sus detalles. El Señor sabe lo que va a pasar con tu vida y mi vida en todos los detalles. Él sabe si vas a estudiar en una universidad y después vas a trabajar en alguna empresa. Él sabe si vas a tener un accidente automovilístico y qué consecuencias vas a tener por ese accidente. Sabe con qué persona te vas a casar y en qué ciudad vas a vivir. Sabe cuántos hijos vas a tener y el estado de salud de estos hijos. Él conoce todo lo que corresponde a tu vida, en todos los aspectos, en las situaciones emocionales, sentimentales, fisiológicas, psíquicas, espirituales. Y tenemos un Dios todopoderoso que lleva no nada más tu vida, sino la vida de todos, la vida de este mundo a un fin que Él ya ha predeterminado. Él, nuestro bendito Dios, sabe qué va a pasar contigo dentro de 10, 20 o 30 años. Así, bueno, pues, en todo nuestro diario vivir debemos de encomendarnos a Él y descansar en su providencia, en su gracia, en su misericordia. Él está por nosotros. Llegará el tiempo en que este mundo donde estamos viviendo va a cambiar de una manera drástica. En general, va a haber persecución a los cristianos. Posiblemente en nuestro bendito México, dentro de pocos años,
haya cambios dramáticos en los que se van a señalar a los cristianos por el solo hecho de ser realmente cristianos, de vivir de una manera bíblica, de señalar el pecado de los demás. No importa que esas personas sean fuertes y poderosas socialmente o de una manera económica o política, tendremos que señalarles su pecado. Y por este señalamiento podemos llegar a la cárcel, así como los cristianos del segundo siglo fueron perseguidos por causa de su fe. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Saulo de Tarso, posteriormente llamado Pablo, en el camino a Damasco, quedó ciego y finalmente fue conducido a la ciudad de Damasco. El Señor Jesús se le apareció a su siervo Ananías y le dijo: ve a la calle derecha en Damasco y pregunta por un tal Saulo de Tarso y pondrás tus manos para que él vea. Entonces Ananías dijo: Señor, de este hombre he escuchado grandes cosas, que viene con documentación desde Jerusalén para tomar presos a aquellos que invocan tu nombre. Y el Señor Jesucristo le dice a Ananías: ve, porque este es un instrumento escogido y le mostraré cuánto habrá de sufrir por amor a mi nombre. Así tú y yo también. Dios nos mostrará cuánto habremos de sufrir por amor del nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. No lo hemos vivido, no hemos sufrido persecución, pero recuerda, va a empezar esa persecución. Dentro de pocos años, seguramente que muchos de nosotros vamos a pisar la cárcel. Así, bueno, pues demos gloria a Dios con nuestro testimonio valiente de quién es Jesús, de lo que Dios señala como pecado, y no solapemos a los que están en iniquidad por temor a algún daño físico o de otra naturaleza. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque Él sufrió por nosotros de una manera tan intensa que sudó gotas de sangre. Te damos gracias por la pasión de nuestro amado Jesús, que ya empieza en este relato. Gracias te damos, nos encomendamos en tus manos. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Te invitamos a que nos acompañes los martes 6 de la tarde en Facebook Live para hacer oración por la iglesia, por tus necesidades. Escríbenos, haznos conocer tu petición y con gusto oraremos por ti. Te recuerdo que tenemos estamos en YouTube, Facebook, en Telegram y WhatsApp. Si nos haces el favor de escribirnos, nos va a dar mucho gusto saludarte. Todos los martes, jueves y sábado a las 7 de la noche tenemos estreno. Acompáñanos, nos va a dar mucho gusto ver los videos anteriores. Si alguno no has visto, suscríbete si no lo has hecho, y muy importante, te ruego, compártelo con tus amigos, con tus familiares. Estos videos a alguien le puede bendecir. Muchas gracias, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez.